Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hoy empezamos el mes con un tema muy interesante, muy complejo y muy profundo, que es el trauma, enfocado especialmente en el trauma emocional. El trauma está relacionado con sucesos amenazantes que de alguna manera ponen en riesgo nuestra integridad, tanto física como mental. Y pueden ser situaciones puntuales que se han dado en momentos determinados de nuestras vidas y que han dejado una huella que nos hacen sentir esa sensación traumática que nos hace estar en alerta ante determinados sucesos, pero también pueden ser situaciones que se perpetúan en el tiempo, que pueden ser no tan intensas, pero sí que de alguna manera están ahí de una forma continuada y que van haciendo como una herida emocional y van generando una sensación de menosprecio, de humillación, de vergüenza. Pueden ser abusos, pueden ser malos tratos, pueden ser descuentos, pueden ser mm, palabras hirientes, desvalorizaciones, ¿no? Se pueden manifestar de muchas maneras. Y ambas opciones nos dejan una herida profunda que se puede convertir en algo traumático. Y este trauma, de alguna manera, condiciona nuestra vida, a veces consciente, a veces inconscientemente, y lo que solemos hacer son una serie de mecanismos compensatorios de los que a veces tampoco somos muy conscientes para lo que están sirviendo, y esos mecanismos compensatorios a veces son disfuncionales. También ponen en riesgo nuestra salud, ponen en riesgo nuestro bienestar o tener una vida en plenitud. Entonces, hoy vamos a empezar este tema del trauma emocional y vamos a trabajar, vamos a entrevistar a Cloti Fernández sobre un tema muy interesante que seguro que en algún momento os vais a ver de alguna forma identificadas o identificados, que es el hambre emocional, que de alguna manera se manifiesta en atracones, ¿no? Cuando muchas veces tenemos esta ansiedad llegamos a casa cansados, estresados o estamos en una situación de desregulación o de inestabilidad y lo que hacemos es atacar la nevera, ¿no? Entonces, normalmente debajo de todo esto, a veces no, pero a veces sí, hay algunos mecanismos que se están poniendo de manifiesto y hoy tenemos a Cloti que nos va a explicar qué es lo que puede estar ahí debajo y movilizar esas actitudes que luego nos hacen sentir mucha culpa, ¿no? Cloti es psicoterapeuta humanista, trabaja con nosotros en Adara Psicología, además es médico, también tiene una consulta privada en la Fundación Jiménez Díaz, que es una clínica muy prestigiosa de Madrid. Está especializada en traumas, está también formada en trauma y conoce con bastante profundidad estos casos en los que el trauma o algunas actitudes complejas pueden estar activando estas conductas en la manera en que nos relacionamos con la comida y con la alimentación. Vamos a darle paso ahora a Cloti. Hola, Sandra, Hola Cloti, ¿qué tal? Bienvenida. muchas gracias. Cloti es psicoterapeuta, se ha formado en trauma, es médico, trabaja también en la consulta privada en la Fundación Jiménez Díaz, es un hospital muy prestigioso de Madrid, y está muy familiarizada con el tema de la alimentación, de cómo nos relacionamos con la alimentación desde un ámbito emocional. Y ella ha observado, ahora nos va a contar, vamos a entrevistarla y charlar con ella, cómo a veces hay heridas emocionales traumáticas que desencadenan, ¿no? En estos comportamientos emocionales. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, Cloti, con esta experiencia que tú tienes desde el ámbito médico también es interesante y desde el ámbito psicoterapéutico. ¿Cómo trabajas y cómo consideras que influye estas experiencias traumáticas que a veces traemos de nuestra infancia o nuestra adolescencia, nuestra historia, en la relación que tenemos con la alimentación? Mm. Bueno, pues lo primero, la verdad, la comida es un tema fascinante. La alimentación es crucial en todos los seres humanos por supervivencia, lógicamente, pero es tan primario lo que nos sucede con la comida como que cuando somos bebés, o sea, el bebé al final, cuando siente displacer, cuando siente emociones negativas, que normalmente son hambre, frío, incomodidad, ¿no? La mamá o el papá, pero generalmente la mamá lo alimenta y así regula y le da esa sensación de seguridad. Es decir, que la alimentación es la primera fuente de regulación emocional que tenemos en nuestras experiencias más tempranas, ¿no?
Entonces, es lógico que como adultos y adultas la comida nos calme. Esto nos pasa a todos, ¿no? O sea, al Claro. final la comida produce una sensación de bienestar y como de calma. El problema es cuando recurrimos a la comida como única fuente de regulación emocional y cuando, en la mayoría de los casos, inconscientemente, sentimos un malestar tan alto que necesitamos calmar esa sensación de una manera rápida y con una estrategia eh, pues muy desmesurada, ¿no? Como comiendo grandes cantidades de comida o comiendo cosas que sabemos que luego nos hacen mal, etcétera, ¿no? Entonces, en el trauma, esto es, o en personas que han vivido experiencias traumáticas, ya sea porque han vivido algo, bueno, pues catastrófico, como lo que entendemos normalmente por trauma, pero realmente, yendo a la palabra, o sea, el significado de trauma, que entendemos como herida, también heridas emocionales, ¿no? Por cosas que pasaron en nuestra infancia fundamentalmente, que en aquel momento sobrepasaron nuestros recursos para afrontarlas, pero sobre todo que las vivimos en soledad, o sea, que no había nadie, ningún adulto, que nos reguló, que nos escuchó, que nos validó y que nos aportó seguridad, en definitiva, ¿no? Entonces, en el fondo, el trauma es lo que pasó, pero también lo que no pasó. O sea, la falta de seguridad en las experiencias de la vida, ¿no? Entonces, claro, en el fondo esto, bueno, abarca muchas situaciones que podemos vivir como niños y niñas, ¿no? Desde algo en el cole, la muerte de un abuelo o una abuela, bueno, muchas cosas, hasta cosas más graves, abusos, negligencias, etcétera. ¿Qué ocurre en las personas que viven hechos traumáticos que inconscientemente e involuntariamente, como una reacción de nuestro propio sistema nervioso, tendemos a apartar y digamos que escindir, que es lo que se llama disociar, esas partes de nosotros que cargan con el dolor de lo que pasó, ¿no? Que son partes pues, que generalmente tienen que ver con vergüenza, con soledad, con sentirse inadecuado, con sentirse no querido, no querida, ¿no? Eh, y como eso nos duele en nuestro cuerpo sentir eso, pues nuestro cerebro para protegerse y inconscientemente lo aparta. Entonces seguimos nuestra vida, nos vamos adaptando a la realidad, nos vamos haciendo mayores y esas partes están ahí como en un sótano de la conciencia. Entonces cuando somos adultos, de repente ante otro estímulo X, mi jefe que siento que se porta mal conmigo y me hace sentir que soy poco válida o que no hago bien mi trabajo o tengo unos hijos que, bueno, me conectan mucho con culpa porque siento que nunca lo hago bien o que nunca soy suficiente. De repente esas partes que vivieron un dolor similar o vivieron esa culpa o esa vergüenza hacen toc, toc, toc y llaman a la puerta y aparecen. Y aparecen en forma de sensaciones somáticas en muchos casos, ¿no? De repente pues noto un nudo en el estómago, noto como presión en el pecho o un cansancio, una apatía extremos. Aparecen cosas en el cuerpo, que son esas partes, ¿no? En el modelo que yo trabajo de Alecella, pues, y también en el Internal Family System, por si alguien lo conoce, pues trabajan mucho con esas partes, ¿no? De la personalidad. Es como si tuviéramos mini personajes internos que van, bueno, que se encargan de distintas cosas. Pues esas partes que tienen el dolor llaman a nuestra puerta y entonces lo lógico es que utilicemos aquello que nos sirvió la primera vez que sentimos ese dolor. Entonces puede ser muchas cosas, ¿no? Esas partes que utilizamos para evitar el dolor, en el modelo las llamamos partes protectoras, pero podrían ser llamadas defensas en otros modelos, ¿no? Pero en el fondo son partes que hacen, que nos ayudan a no conectar con lo que nos duele, ¿no? Que es lo más humano del mundo, nadie quiere experimentar dolor. Eh, Claro. claro. Entonces pueden ser partes protectoras que nos hacen hacer cosas
o que les llamamos proactivas, ¿no? Que esto es súper frecuente, pues intento ser muy perfeccionista o tengo una parte como muy crítica, bueno, distintas cosas que hacen que yo me adapte al medio y entonces, bueno, pues igual ya no me siento tan culpable o no siento tanta vergüenza o no me siento tan inadaptada, cosas así. Pero luego, cuando nada de eso funciona, porque lo que ocurre fuera, o sea, el estrés, el grado en el que nuestro sistema nervioso está en una situación que percibe como peligrosa es tan grande, pueden aparecer otras partes, y esto es lo que más tiene que ver con la alimentación, que les llamamos reactivas o en el Internal Family System les llaman bomberos, que me gusta porque es como que vienen cuando, Ah, cuando hay fuego, ¿no? Cuando ya es como, ya. Dios, ahora nada sirve. Nada de lo anterior sirve, que son partes mucho más extremas cuando ya no podemos calmarnos de ninguna forma y entonces hacemos cosas, bueno, pues que en realidad nos hacen mal, pero que no podemos utilizar otras estrategias, ¿no? Y ahí vienen las adicciones y, entre otras cosas, los comportamientos más compulsivos con la comida, ¿no? Entonces, pues darse un atracón, por ejemplo, sería una de estas partes bomberas que viene a calmar un dolor que está ahí, ¿no? Que muchas veces en el cuerpo se percibe como una sensación de vacío que se puede confundir. Podemos pensar que tenemos hambre y muchas veces es un malestar físico que no somos conscientes de qué es o de dónde viene y que tapamos un poco, ¿no? Y como decía, como viene por esa regulación emocional tan primaria, pues claro, es lógico que nos calme y produce, de hecho, mucho bienestar, ¿no? Y a nivel cerebral se secretan toda una serie de sustancias que producen mucho bienestar en la persona. Y que es un poco como un hambre emocional, ¿no? Es una sensación Eso es, de una carencia no satisfecha y que eso lleno es. con una satisfacción inmediata que me produce unas endorfinas o toda esta secuencia de hormonas que me calma, ¿no? Sí, Pero es interesante lo que has dicho de, claro, es verdad que alimentación es absolutamente supervivencia, ¿no? Entonces la impronta es muy profunda, o sea, es muy como muy profundo. difícil soltar eso, ¿no? Porque hay como esa parte, bueno, voy a renunciar un poco a lo que hablábamos, lo que hablábamos antes, que estoy tan cargada, tengo tantas cosas, es como encima voy a renunciar a esto, ¿no? Es como, no, ya no puedo más, ¿no? Esa Claro, sensación como de... y es lógico, ¿no? Y sin llegar a, bueno, a experiencias muy traumáticas, esto es muy cotidiano. Y yo lo escucho en la consulta miles de veces, ¿no? Personas que durante el día muy bien, van al trabajo, pero al llegar a casa, como que llegan con tantas cosas, están saturados que es el momento, ¿no? Y es el momento, o por ejemplo, los niños están acostados, total, y entonces es mi momento y empiezo por una cosa y luego no puedo parar y asalto la nevera y tengo esa sensación de, joder, es que estoy tan, tan desregulada que cómo no me voy a permitir esto con todo lo que he ido sosteniendo durante el día. Es mi momento, ¿no? Y lo disfruto. Pero lo que Ujú. viene después es casi peor, ¿no? Y ahí está el Claro. tema. Que luego entonces aparece la culpa, aparece una parte que se castiga un montón, al día siguiente me siento peor porque encima de todo lo que me pasa me hago esto. Bueno, y al final es peor el remedio que la enfermedad, pero es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, sí, no es fácil, ¿no? También hay una parte de chute, ¿no? También Sí, como de a total. veces con atracones del dulce, ¿no? El chute del dulce que me da la energía, que de alguna manera me da Sí, como ese suplemento. También esto es a veces así, ¿no? sí, sí, Necesito, sí, sí, sí. lo que De no hecho, controlo. tiene mucho que ver con el funcionamiento de la dopamina, que es igual en las adicciones. O sea, es el mismo comportamiento que sucede cuando a una persona se droga con cocaína, heroína. O sea, es que es igual. Entonces, no es raro. Yo muchas veces también desmitifico un poco eso, ¿no? Como no podemos, o sea, tenemos que entender que forma un poco parte de mecanismos adictivos. Entonces, mm, tampoco podemos exigirnos como hacerlo siempre, siempre bien o nunca, nunca recurrir a la comida, ¿no? Bueno, a veces tenderemos a recurrir a la Ya. comida, pero lo importante también es que no sea el único recurso, ¿no?
Claro, es interesante también lo que has dicho al principio, de todas esas partes que están ahí asociadas o escondidas o detrás ahí en el sótano, ¿no? Y de repente, Eso pum, es, pum, nos dan la lata. eso Porque al es. final también es importante esto, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros darnos cuenta que está surgiendo una asociación con algo que está ahí oculto, pero presente, que esté oculto no quiere decir que no esté haciendo su efecto, ¿no? Y que esto es lo que nos lleva a Mm, la relación que mm. tenemos con la comida. Por ejemplo, esto en terapia, ¿cómo, cómo trabajas esto? Te lleva una persona con una tendencia a atracones, por ejemplo, ¿no? Por no entrar en otros procesos que también son muy profundos, hay muchos, pero vamos a contextualizar un poco, ¿no? Que están más o menos reguladas, pero hay un momento en que se disparan y se van al ataque a la nevera y un atracón. Ujú. ¿Cómo podría abordar esto, por ejemplo, con un paciente que nos trae esto o con o si soy yo misma que me di cuenta que tengo atracones y qué es lo que puedo tener en cuenta, ¿no? Como descubrir, poner foco dónde. Ujú. Vale, bueno, lo primero, distingo un poco entre cómo podemos saber si es un hambre emocional, ¿no? Porque muchas personas Eso, pues, no tienen muy claro. El hambre emocional se distingue muy bien porque suele ser una sensación que es física y que se parece en muchas cosas al hambre física, pero suele ser súper apremiante, una sensación de necesito satisfacerla ya. Y además suele ser un hambre que es muy selectiva. No nos vale cualquier cosa, queremos un alimento, ¿no? O sea, de repente yo quiero comer queso brie y quiero queso brie, no me vale otra cosa. Es lógico también que queramos va, alimentos pues más palatables, más grasos, es que la tendencia es esa. Em, Necesitamos una satisfacción inmediata, suele ser muy rápido y lo más característico es que luego nos sentimos fatal. O sea, luego hay vale, una sensación de culpa tremenda, ¿no? En el hambre emocional es así. Entonces, cuando esto sucede, la persona identifica, bueno, pues estoy comiendo emocionalmente y viene a consulta, yo lo primero que hago es entender que el síntoma, que son los atracones, nos está sirviendo. O sea, que el síntoma no es el problema, es la consecuencia de esa herida, de esas partes repudiadas que decíamos que están ahí abajo. Claro que nos genera un problema en el presente, pero no podemos abordar solo el síntoma, porque entonces nos claro, estaremos dejando atrás muchas cosas y si quitamos ese síntoma, vendrán otros, que quizás no son la eso, comida, pero serán otros, ¿no? Entonces, hay que entender que el síntoma es el resultado de y ver al síntoma como que la persona, o sea, yo creo que el síntoma es nuestro aliado, porque es el hilo conductor. Y hay que un poco, yo trabajo mucho, reconciliarse con ese síntoma, porque es lo que la persona, lo único que sabe hacer en ese momento su cuerpo para sobrevivir. Y es así de primario, o sea, es lo mejor que sabe hacer. Entonces, imagínate si eso es lo mejor que sabe hacer, cuánto dolor habrá atrás. O sea, cuántas otras estrategias inconscientes no han funcionado para tener que recurrir a esa, que claro que nos hace daño, ¿no? Entonces hay ujú, una parte como de entender y honrar un poco y compadecer en un sentido de sentir compasión como hacia amoroso, claro, amoroso hacia ese síntoma que está intentando, como bombero, apagar un fuego, que es que claro, ve el fuego y qué va a hacer, ¿no? ujú, Bien, pues una vez establecido un poco esto, entonces nos toca ir más profundo, ¿no? Nos toca entender un poco la historia del síntoma. A mí me gusta mucho hacer líneas de vida, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezaste a recurrir a esto para entender? Porque normalmente está en el presente, pero viene de atrás, ¿no? claro, Entonces, entender cuándo empezó y para qué estaba sirviendo, cómo empezó a ayudarnos, ¿no? Pues quizás, y esto es muy habitual, en casa, bueno, a veces hay historias, pues mi padre o mi madre discutían mucho, yo me sentía muy mal y entonces me iba con mi abuela que me daba croissants, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me sentía bien, pero cosas también, pues como en el cole no estaba bien y entonces llegaba a casa
y mi momento pues era merendar y mi madre me hacía una merienda muy rica, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿para qué nos sirvió? O sea, ¿qué estaba protegiendo en ese momento? Y cuando podemos entenderlo y esa parte, digamos, que nos ha contado su historia, esa parte protectora bombera, podemos acceder a la historia del dolor, que en el fondo es la Lo que que hay está, que trabajar, lo que hay claro. que trabajar. Y ahí hay que ir, ¿no? A la historia de ese dolor que se vivió en soledad. Mario Salvador, que es súper especialista en trauma, dice esa frase, ¿no? Que a mí me gusta mucho: el trauma lo vivimos en soledad y el camino de sanación es en compañía, ¿no? Entonces, aquel dolor que vivimos solos y solas, poder transitarlo y poder repararlo en una relación terapéutica de confianza, estable y segura, ¿no? Y Ahora ese es poder como ir. el reto, ¿no? De la terapia en estos casos, ¿no? Llegar a esa herida, poder sanar la herida, que también incluso llegando a la herida, a veces hay un trabajo también profundo que lleva su tiempo. Quiero decir que son heridas a veces muy profundas, hay mucho daño porque se han mantenido en el tiempo y la huella bueno, necesita mucho cariño, mucho acompañamiento y que lleva su tiempo, vaya, que también es importante saber Sí, que son son cosas que necesitan sus ritmos, ¿no? Claro, son trabajos profundos y no siempre las personas están dispuestas, ¿no? Exige un trabajo bueno, de mucha valentía y de mucho compromiso con uno mismo. Em, sí que es verdad que a un nivel quizás más superficial, pero con mucha profundidad también, aunque no vayamos al origen del dolor, como ir despertando esa parte más compasiva en nosotros, que entiende las funciones del protector y que un poco establecer ese diálogo entre nuestras partes, como, vale, entiendo qué has venido a hacer. O sea, cuando yo llego a casa de trabajar y tengo muchas ganas de saltar la nevera porque siento que me merezco un placer y me merezco esto, puedo empezar a dialogar con eso y decir, ok, lo que me pasa es que estoy muy cansada o me he enfadado hoy mucho con mi jefe o me siento tal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente necesito yo? No, no es comer, en realidad igual necesito dar, no lo sé, escribirme una carta, conectar con mi valía o darme una ducha y echarme crema y mimarme, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad de base en realidad que estoy supliendo con la comida, ¿no? Es a un nivel un poquito más superficial, pero ojo, también con mucha profundidad, ¿no? Entonces, Mm. mm, Eso es muy importante porque también es como generar antídotos, ¿no? A mí me gusta llamarlos sí, antídotos, como antídotos de autocuidado, o sea, ¿qué es lo que total, es, no? Esta parte que está dañada o que está en la carencia y que se está manifestando así, está como alarmada o con este hambre, ¿no? ¿Cómo puedo sanarla o repararla o calmarla desde otro lugar mucho más sano, no más amoroso, más amable, más claro, emocional, ¿no? Esa es la parte claro, que se puede trabajar más en terapia, lógicamente, ¿no? ¿Qué puedo hacer con eso? total. Me encanta porque yo a veces con pacientes hacemos los kits de emergencia emocional. Esto, ¿no? Como Ese, cuando llega la parte a hacer toc toc a mi puerta, como yo ya la conozco, o sea, el primer claro. trabajo es entender, ¿no? Y conocerla a la parte. Entonces, como yo ya la conozco y sé que si no tengo mi kit de autocuidado, lo primero que voy a hacer, porque llevo 40 años haciéndolo, es ir a la nevera o los años que sean, pues yo ya me dejo preparado mi kit de autocuidado que sé que me viene bien, ¿no? Mm. Y una cosa que sí quería comentar es que a veces lo asociamos mucho con emociones como dolorosas en relación a vacío, a soledad, pero yo también en mi experiencia he visto muchas veces estas situaciones relacionadas con rabia, ¿no? Y con enfado. Sí. Muchas veces es esto, incluso es como un mecanismo de no sé qué hacer con esta rabia e indirectamente la aplico, ¿no? Hago la retroflexión que se llama en psicología. O sea, me hago el daño que me gustaría hacer a otros, me lo hago a mí inconscientemente. Claro. Y entonces muchas veces, a veces lo que hace falta es descargar esa emoción de una manera sana, ¿no? Y encontrar una vía de escape emocional. O sea, que muchas veces las personas vienen sin conocer su mundo emocional y a veces pues es necesario ir poniendo, ir sentando las bases de las emociones, entender cuándo nos aparecen y qué vienen a contarnos y para qué, ¿no? Y cómo podemos descargarlas
de una manera sana y que sea buena para nosotros y respetuosa con nosotros mismos, ¿no? Sí, eso también es importante, como, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? A mí también me ha pasado en terapia de personas que hay mucha rabia, entonces es un mecanismo muy autodestructivo, ¿no? Y luego encima me viene perfecto porque ya empiezo, soy una mierda, no valgo para nada, otra vez, menos sé qué, o sea, abro la puerta a los demonios y los demonios se comen entre ellos, se retroalimentan y ahí tenemos otra vez el mogollón ahí interno de lucha de dolor, ¿no? De dolor todavía que retraumatiza más la herida, porque al final Total, total. esto es como una espiral. Entonces, bueno, yo creo que todo esto que nos traes es importante, sobre todo que el paciente sepa que puede como transformarlo, ¿no? Que realmente hay una capacidad de poder generar otras alternativas, este kit de emergencia que compartías, que me parece importante, que cada uno tendrá que hacerse el suyo, porque eso es como que necesito, qué pastillas me van bien a mí para mis dolores, ¿no? Cada uno tiene como su pastillero. Totalmente. Entonces esto es importante. ¿Y cuáles serían, así como por resumir y terminando, por ejemplo, esto que has comentado, ¿no? ¿Cuáles serían como los síntomas, no tanto para trabajar en terapia, sino yo estoy en casa, yo estoy con mis cosas, ¿no? ¿Qué es lo que para mí podría ser como algo de alarma que me hiciera saber, oye, a lo mejor hay algo aquí más profundo de lo que yo creo y a lo mejor estaría bien que buscar ayuda, ¿no? Porque a veces hay cosas que no le damos importancia, pero que van increciendo, ¿no? Y se Mm. pueden convertir en cosas luego mucho más difíciles de gestionar porque ya nos desbordan, ¿no? ¿Cuáles serían así como algunos síntomas que tú pudieras Eh, acompañar o ayudar a que la gente los ponga un poco de luz ahí? Sí, yo creo que lo que te comentaba antes de cuando tenemos comportamientos que nos alivian momentáneamente, pero enseguida Ah, viene esa culpa y ese malestar, creo que es vale. un síntoma de alarma, bueno, de que hay algo ahí, ¿no? Debajo, que trabajar y que creo que es importante, bueno, buscar ayuda. Y cuando esto vamos haciendo reacciones cada vez más extremas, ¿no? Pues comer mucho o luego recurro al alcohol o fumo, ¿no? Esto es súper habitual. Em, Cuando vemos que pasamos mucho de una situación más o menos tranquila, enseguida nos superactivamos, estamos muy ansiosos o ansiosas o estamos apáticos y cansadísimos a la semana siguiente. Como estos vaivenes son muy típicos de personas que tienen heridas más profundas, ¿no? Ujú. Em, entonces yo creo que eso sería otro signo o síntoma al que estar atenta. Y cuando me doy cuenta de que sistemáticamente recurro a la comida, o sea, la comida es mi único recurso. Em, y también a veces aparece mucha vergüenza. Cuando hay mucha vergüenza también es algo muy sintomático, ¿no? Quiere Vale. decir, mm, Puede ser, perdona, cuando has dicho tú lo de como que recurro, como si fuera el único recurso, ¿no? O sea, que sí. un día te puede pasar como una cosa puntual, pero Claro, si es algo como más recurrente, eso es un síntoma un poco de alarma, ¿no? Vale, totalmente. O sea, vale, cuando es lo que yo hago, ¿no? Mi rutina para calmarme, ¿no? vale, vale. Sí. Es otro punto. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro es muy inteligente y en el fondo cuando sentimos como un poco de vergüenza hay gente que aunque sean cosas muy pequeñas, ¿no? Pero se avergüenza un poco, aunque sea que cuando todo el mundo está acostado me voy y como chocolate, pero cuando nos sentimos avergonzados por eso, generalmente algo hay ahí, Ya, ¿no? Porque podríamos hacerlo un día normal y no pasa nada, como una estrategia más. Pero si viene mucho o muy recurrentemente la vergüenza, suele ser el toc toc. vale. Vale, bueno, esto daría lugar también, entiendo, ¿no? Que hablando un poco, hemos hablado de los atracones, del hambre emocional, claro, luego hay otros casos más profundos que necesitarían un abordaje diferente, como es la bulimia o trastorno de alimentación, como anorexia o Sí, algo así, ¿no? Pero claro, porque bueno, vamos a situaciones como más donde estos bomberos que decía ya son tremendos, ¿no? ya, La anorexia a veces funciona un poco diferente porque no existe ese componente de impulsividad. Entonces, ya, en la anorexia
puede haber muchas experiencias traumáticas, tiene mucho que ver, pero va por otro lado, ¿no? Las estrategias son otro lado, pero en la bulimia sí comparte con los atracones esto, porque en la bulimia hay atracones y puede o no haber conductas purgativas, ¿no? Los vómitos, la sangre. Ujú. Vale, bueno, lo dejamos ahí como parte también del trauma relacionado con la alimentación, para que las personas también lo sepan que hay detrás de esos comportamientos también hay conductas traumáticas o experiencias traumáticas, ¿no? Bueno, Total. pues espero que sirva un poco de orientación a las personas que nos están viendo. Un poco es nuestra intención también, como divulgar, difundir, dar claves en lo que se puede en poquito tiempo, pero crear conciencia, ¿no? De sensibilización y sobre todo que la gente que ve o que siente que tiene algo ahí que se le está moviendo doloroso, que sea capaz de asistir, acudir a un proceso terapéutico, porque es que el cambio es muy importante y podemos llevar una vida mucho más feliz, de bienestar y funcional. Y a veces no nos lo permitimos tampoco, ¿no? Nos quedamos atrapados ahí, parece que no podemos ser felices y sí podemos. No Totalmente. solamente podemos, sino que tenemos derecho legítimo a ser felices. Totalmente, sí, así es. Así que bueno, pues muchas gracias, Cloti. Nos Muchas veremos gracias a en ti. alguna otra entrevista. Y lo dejamos aquí. Gracias a todos. Si tenéis cualquier cosa en el Instagram o en Facebook, en las redes que compartimos, nos podéis poner cualquier comentario o alguna. Si tenéis necesidad de acudir a terapia, también estamos en Adara Psicología. Cloti trabaja con nosotros, como os hemos dicho, y estará encantada también de poder acompañarnos. Eso es. Muchísimas Gracias, gracias. gracias a todos. Chao. Chao.